Muy bien, hemos empezado la grabación. El tema de hoy nos compete conocer un primer algoritmo, ¿sí? Hay un primer algoritmo de minería de datos, o si ustedes gustan llamar método, vamos a conocer un primer método ya de minería de datos. Bueno, recordemos así un poco breve que minería de datos tiene dos clasificaciones básicas. Existen otras, pero dos básicas. Una son abordar los problemas que se conocen como supervisados o aprendizajes supervisados, ¿sí? Y la otra rama son los problemas no supervisados. Ya vamos a entender de pronto ahora por qué esa palabra de supervisado. Supervisado es algo como que supervisa, ¿no? Más o menos es la idea. Entonces hay problemas que se le pueden hacer una supervisación gracias a una variable categórica o una variable de respuesta y otros problemas que no son supervisados. Bueno, para entender, básicamente la gran parte de este primer parcial, realmente vamos a trabajar con métodos supervisados para no perdernos, ¿ya? Para ir en orden. Porque de los métodos supervisados, pues, hay muchos que hablar. Y el día de hoy vamos a hablar del primer método de aprendizaje supervisado o primer algoritmo, ¿sí? Que se llama de la siguiente manera, KNN. Bueno, en inglés es Nearest Neighbors y en español sería los K vecinos cercanos. Entonces vamos a entender por qué el nombre y de qué se trata esta técnica. Este sería nuestro primer algoritmo de minería de datos que nos va a servir para el aprendizaje supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado sirve para clasificar eh, algún evento, ¿no? Alguna entidad. Entonces, vamos a clasificar. O también, este algoritmo es especial, porque también, además que sirve para clasificar, si se le cambia un paso en el algoritmo, también me va a servir para la regresión. Entonces, recordemos también que dentro del aprendizaje supervisado hay dos tipos de tareas. Una es la clasificación, que es cuando utilizamos una variable de respuesta categórica y nos ayuda a clasificar, ¿no? Los diferentes objetos, ¿sí? Y la otra tarea es la de regresión. En cambio, ahí la variable de respuesta es una variable numérica. Entonces, por eso aquí abajo está recordar esto, ¿no? Que la clasificación o regresión, ¿no? Es un método que se va a aplicar, ¿sí? En este algoritmo llamado KNN. Entonces, vamos a conocer de qué se trata. Entonces, son uno de los pocos algoritmos que sirven, digamos, para estas dos tareas, tanto clasificación o regresión. Por un si acaso, son muy pocos lo que sirve para ambas actividades, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea detrás de este algoritmo es básicamente esta frase que dice aquí, ¿sí? Algo así como, bueno, que usted se parece o usted pues es semejante a sus vecinos, ¿no? En español, ¿no? Dice aquí, esta frase de aquí, que usted es semejante a sus vecinos. Bueno, esa es la idea detrás de eso. ¿Y de qué se trata? Si nosotros observamos el gráfico que ustedes ven aquí, hay esta esfera color verde, si estamos observando, y vemos un conjunto de esferas azules y un conjunto de esferas rojas. Entonces, lo lógico es lo siguiente. Esta esfera de color verde, yo quiero clasificarla como la categoría azul o como la categoría roja, que está acá atrás. Entonces, la lógica de este algoritmo me dice lo siguiente. Bueno, veamos qué tan cercano está esta esfera verde digamos, de la clase vecina. Entonces, en este caso vemos que la esfera verde está más cerca de la clase azul que de la clase roja. Por lo tanto, este algoritmo va a clasificar a este objeto, lo clasificará como perteneciente a la clase azul. ¿Ya? Esa es la idea detrás de eso, así de sencillo. Entonces, como ustedes pueden más o menos imaginar, si estamos hablando de qué tan cercano estará una clase de otra, entonces una de las teorías matemáticas que vamos a manejar aquí, bueno, no nosotros, ¿no? Pero que va a manejar el algoritmo es justamente las distancias.
Entonces, mire, ya entra la parte matemática. El algoritmo tendrá que manejar distancia entre puntos. Y eso es materia de álgebra lineal, un poco de cálculo vectorial, pero eso pues no vamos a profundizar, ¿no? Porque no nos daría el tiempo. Solamente aquí, como resaltar la parte matemática es sumamente importante. Entonces, esa es la idea detrás de eso, ¿no? Y lo mismo acá en el gráfico que nosotros observamos, un gráfico simple. Entonces, aquí la idea es lo siguiente. Tenemos un punto desconocido X. Entonces, ese punto X tenemos que clasificarlo. Fíjese, clasificarlo, ¿no? Clasificarlo significa que pertenezca a una clase. Y aquí hay dos clases. La clase negativa, si ustedes ven aquí, ¿sí? Y la clase positiva, que está por acá, ¿no? Sí. Entonces, todos estos problemas, eh, el objetivo es que cuando llega una nueva entidad, un nuevo objeto, es ver a qué clase le vamos a asignar. Sí, entonces, esto es lo que va a hacer la máquina en forma automática. Entonces, vamos a responder esta pregunta más después, ¿no? Pero aquí solamente vamos a dejar la idea de que, bueno, esta X será de clase negativa o será de clase positiva. Ya vamos entonces a trabajar de eso. ¿Cómo va a hacer eso la máquina? Ok, bueno, el algoritmo, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de esto. Y la importancia es que ahí es donde esto se conoce como aprendizaje de máquina, porque parece ser que, o da la idea de que la máquina va a aprender de tal forma que cuando venga un nuevo problema X, entonces compara con lo que ya tiene, digamos, en su conocimiento, digamos así, en su base de datos, bueno, o en su modelo, y pueda, pues, automáticamente clasificar qué categoría será o qué clase será. Bueno, en el ámbito más básico estamos hablando de dos simples categorías, o es positivo o es negativo, pero en la vida real podemos usar más de dos categorías. O sea, en el ámbito básico estamos trabajando nomás con problemas binarios, ¿no? Pero puede ser utilizado para más de dos categorías, ¿no? Entonces, eso se llama un problema de clasificación, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Si fuera un problema de regresión, entonces ya cambia un poquito la lógica, ya no se habla de clasificación, sino de, digamos, de medir o de predecir qué número o qué valor será la X. Entonces, no confundir, repito, los problemas de regresión con los problemas de clasificación. Recuerde, la palabra clasificación viene de clase, ¿no? De una categoría. Entonces, lo que es regresión, en cambio, está relacionado con los números, las variables continuas. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo que podemos, para expresar mejor la idea, supongamos que ustedes tienen aquí, pues, un conjunto de audífonos, ¿no? Entonces, resulta que eh, este audífono que ustedes ven aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente problema, de que no sabemos cómo clasificarlo. Entonces, aquí arriba están las clases, también conocidas como los labels, ¿no? O etiquetas, ¿sí? Un label es una etiqueta, ¿no? Bueno, un segundito. Ok, entonces decíamos de que queremos clasificar supongamos, ¿no? Este audífono. Entonces, la idea es lo siguiente, o sea, ¿cómo lo clasificamos? Supongamos que usted pues, tiene un negocio y tiene que clasificar para un objeto, ¿no? Entonces, y se enfrenta en este pequeño problema. No sabe si clasificarlo como accesorio o clasificarlo como de tecnología, un elemento de tecnología. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un problema de clasificación. Fíjense, otra vez nos metemos en dos categorías, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos en la lógica de este algoritmo llamado KNN, ¿no? Entonces, supongamos que de estos audífonos que ustedes ven aquí, ¿sí? Cuatro, ¿no? Cuatro de estos audífonos están clasificados como accesorios, ¿sí?
Y un audífono de los que están acá, ¿no? Está clasificado como de tecnología, por ejemplo, ¿ya? Entonces, llega un nuevo aparato, el que está acá, el que está con azul. Entonces, la idea es, si nosotros estamos utilizando la computadora, ¿cómo va a clasificar la computadora este nuevo audífono? Entonces, la idea es, vuelvo y repito, comparar con los elementos vecinos, por eso se llama vecinos, ¿no? Con los puntos vecinos, ¿sí? Y se va a dar, digamos, va a darse un momento en que si encuentra, pues, dos vecinos cercanos, ¿sí? Y si en este caso, pues, ¿no? Los vecinos cercanos, ¿no? Y la cantidad de vecinos, pues, pertenece a la clase o a la categoría accesorio, ¿sí? Entonces, obviamente, como hay cuatro o tres de tipo accesorio y uno de tecnología, por lo tanto, entonces lo va a clasificar al nuevo elemento también como accesorio, ¿no? Ese es el problema. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos esto en la computadora? ¿Cómo programamos este problema? Entonces, eso ya está hecho en lenguaje R, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, para continuar con un poquito más de lo que hay que hablar detrás de esto, ¿no? Vamos a conocer un poquito el algoritmo que hay detrás de esto, ¿ya? Si estamos claros con la idea, entonces, ¿por qué eso, por qué de pronto entendemos ya a qué se debe el nombre de KNN? O sea, de K vecinos cercanos, ¿ya? Y ahí sí ya entendemos un poquito más qué significa vecinos cercanos, ¿no? Entre puntos. Bueno, entonces, para hacer alguna práctica de esto, también quiero expresar lo siguiente. Por lo general, a ver, hay una filosofía aquí en minería de datos que es la siguiente. Esta es la más básica, ¿no? Hay muchas maneras de partir de esto. La filosofía, o sea, en minería de datos es crear un modelo que me sirva para clasificar o para hacer alguna regresión, ¿ya? ¿Cómo se crean estos modelos? Bueno, una filosofía bastante básica es lo siguiente. Para crear un modelo que sea robusto, un modelo que sea confiable y todas esas cualidades que tenga que tener un buen modelo, ¿no? De minería de datos, o de pronto un modelo estadístico también, ¿no? Es lo siguiente, es bastante sencilla. Nosotros tenemos un conjunto de datos que me va a servir para justamente construir un modelo que me permita clasificar o me permita hacer regresión. Entonces, la idea es la siguiente, al conjunto de datos, la idea más básica es esta, ¿no? Al conjunto de datos lo que hacemos es dividirlo en dos partes. Una parte que se llama de training, o sea, entrenamiento, y otra parte que se llama de prueba, test. Entonces, esa es la idea más básica que estamos compartiendo aquí y cómo vamos de pronto a llevar ciertas prácticas. Entonces, cada vez que tengamos un conjunto de datos, lo dividimos en dos partes, ¿sí? Por lo general, la parte de training es aproximadamente 70%, ¿no? Bueno, ahí los autores dicen 70, 75, ya, depende de más cosas, porque no se puede nunca generalizar, ¿no? Aquí hay un montón de cosas para hablar, pero... Y obviamente, pues el complemento, 30% va a quedar para prueba. Entonces, con estos 70% de datos que retenemos para training, para entrenamiento, es donde generamos un modelo. Entonces, aquí entran, por ejemplo, modelos de redes neuronales, modelos de árboles de decisión, etcétera. Un montón de modelos, ¿no? Entonces, así se crean los modelos. Y estos modelos, ¿sí? ¿Cómo se los prueba? ¿Con qué datos se los prueba? Justamente con los datos que hemos dejado aparte, que son los 30% de datos de prueba. Entonces, esa es la idea. Generamos un modelo con una parte de los datos y con otra parte lo probamos. Y así, pues, estimamos eh, la exactitud del modelo, ¿no? Bueno, estimamos qué tan bueno es ese modelo. Entonces, esa es la idea que vamos también a manejar en las prácticas y es la más básica, pero existen otras ideas, ¿no? Otra filosofía, ¿sí? Entonces, esta manera se conoce en inglés como hold-out método, método hold-out, ¿no? Algo así como método de fijación, porque usted fija, ¿no? Una parte para entrenamiento y una parte para test. Entonces, la idea es que también escoger los datos que sean un poco en forma aleatoria. O sea, acá cojo 70% de datos, pero la idea es que sea en forma aleatoria, ¿no? Para que sea, pues, un modelo más, ustedes me entienden, ¿no? Que
que sea pues más confiable. Y asimismo, pues 30% de datos aleatorios quedarán para prueba, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo se construye, cómo se prueban estos modelos, pero esta es la forma más básica, repito, ¿no? Existen otras más complejitas, una que se llama, por ejemplo, este de aquí, cross-validation, pero bueno, no lo voy a explicar ahora. Bien, entonces sigamos, aquí abrimos un paréntesis porque necesitamos pues, explicar esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a nuestra técnica. Nuestra técnica KNN va a suponer lo siguiente. Nosotros tenemos una tabla, porque vamos a manejar con tablas, ¿no? Las prácticas que vamos a hacer o los modelos que vayamos a crear. Entonces, ustedes conocen pues esta tabla. Entonces, fíjense que las tablas tienen columnas, cada columna son características, ¿sí? O variables, como queramos llamar, ¿no? Cada columna, ¿no? Y hay una columna que es la columna etiqueta o la columna clase, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer un problema de clasificación, o sea, para utilizar un algoritmo de clasificación como KNN, necesitamos tener los datos, digamos, en este tipo de estructura, ¿sí? Donde tenemos columnas que son variables predictoras o características o variables simplemente, ¿no? Y una variable que sea, siempre una variable que sea tipo eh, categórica, o sea, para etiquetar, ¿no? Una que me permita etiquetar. Por eso se llama algoritmo supervisado, porque eh, gracias a esta variable que me va a servir como de etiqueta o variable de respuesta que se conocen, es lo que me va a ayudar a supervisar a que los demás objetos se clasifiquen bien, ¿ya? Por eso es que se llama supervisado. Entonces ya se entiende un poquito más. ¿Ok? Entonces, si esta variable etiqueta es, o esta variable de respuesta, ¿no? Como hablamos en la clase pasada, ¿no? La variable de respuesta es de tipo categórica, o sea, no numérica, entonces estamos en un problema de clasificación. Pero si esta variable es una variable numérica, entonces estamos en un problema de regresión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trabajar solamente con problemas de clasificación, porque son lo más fáciles para entender. Entonces, vamos a utilizar una variable de respuesta de tipo categórica, ¿ya? Eso vamos a hacer en una pequeña práctica, ¿ya? Pero esta es la estructura. Entonces, el resto de variables, como están acá, ¿sí? Necesitamos que estas variables predictoras sean numéricas. O sea, ahí ya viene un supuesto que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué necesito que las demás variables sean numéricas? Porque acabamos de decir que vamos a trabajar con distancias. Entonces, si las variables no son numéricas, ¿cómo calculamos la distancia? Necesitamos sumar, restar para calcular la distancia. Entonces, ya ve pues lo importante de tener clara esta teoría, porque cada algoritmo de minería de datos que vayamos a presentar tiene sus supuestos, o sea, tiene sus restricciones para ser utilizado de una manera correcta. Ahora, bueno, y aquí esto es discutible porque luego hay técnicas para transformar a número, bueno, pero eso ya se extiende, pero comenzamos con lo más básico porque si no terminamos nunca, ¿no? Entonces, vamos con el supuesto más básico que estamos trabajando con variables predictoras numéricas o también unas variables que son como binarias llamadas dummy, o sea, dummy. Son unas variables especiales. Bueno, entonces, no se olviden este supuesto y necesitamos la variable de respuesta que sea categórica para problemas de clasificación, o sea, como esta de acá, ¿no? O una variable numérica para problemas de regresión. ¿Ok? Entonces, si estamos claros, o sea, esta cuestión con el objetivo que queremos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos esta tablita que está aquí, ¿no? Cada fila sería una observación o se conoce también como instancias, ¿no? Tiene varios nombres aquí según el campo en el que estemos, ¿no? Puede conocerse como instancia, también puede conocerse como un ejemplo. Cada fila se conoce como un ejemplo. Bueno, hay un término mejor que se llama ejemplar, ¿ya? O sea, como un ejemplar de algo, ¿no? Sí, ejemplar. Pero también se conoce como un ejemplo. O sea, sí, cada fila o también un registro, bueno, tiene varios nombres las filas de una tabla, ¿no?
Entonces, por lo general se llama instancia, se llama ejemplos o un ejemplar, ¿no? Las columnas serán las variables. Entonces, cuando yo quiero hacer un proyecto, por ejemplo, para clasificar, supongamos si alguna instancia pertenece a un grupo 1 o a un grupo 2, ¿sí? Necesitamos justamente estos tipos de datos, ¿no? Entonces, entre más variables tenga, puede ser que sea mejor para algún proyecto, alguna investigación. Pero esto, que quede claro, si yo quiero hacer un problema de categorizar algo, ¿no? O de predecir algo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, tener claro esto. Bueno, y ya yendo un poquito más al grano, entonces, ¿de qué se trata más o menos el algoritmo? Si les interesa un poquito, pues en palabras lo he tratado de colocar aquí, ¿no? El algoritmo básicamente va a seguir los siguientes pasos en un orden, ¿no? Específico. Por ejemplo, paso uno. El paso uno que va a hacer es que vamos a fijarnos aquí también en el gráfico para entender de esta manera. En el gráfico que ustedes ven aquí, tenemos justamente nuestra esfera verde, ¿sí? Y la esfera verde la vamos a clasificar a ver si será de la clase de cuadrados azules, de la clase azul, o será de la clase roja, del triángulo rojo. Entonces vamos a tener este algoritmo para reforzar aún más pues, estos conocimientos que estamos haciendo sobre esta técnica, ¿no? Entonces vamos guiando en ese gráfico y decimos lo primero. El primer paso que va a hacer este algoritmo es lo siguiente. Va a calcular la distancia de cada punto, ¿sí? en el conjunto de entrenamiento. Entonces, eh, como nosotros pues tenemos estos puntitos de aquí, ¿sí? Cada uno de estos puntos, tanto azules como los rojos, serán justamente nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces, el primer paso que va a hacer este algoritmo es calcular, va a generar una matriz, ¿sí? Va a generar una matriz de distancia. Entonces, va a coger el punto 1, el punto 2, el punto 3, por acá también el punto 1, 2, 3. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, va a calcular la distancia del punto 1 al punto 2, ¿sí? Y aquí genera pues una matriz de distancia. Qué sé yo, del punto 2 al punto 3, o sea, va a generar la distancia entre todos estos puntos de aquí, o sea, entre el triángulo, entre un punto azul y un punto rojo. De todos estos puntos va a generar una matriz de distancia. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera esa matriz de distancia? Bueno, eso ya lo dejamos al lenguaje R por el momento, pero hay mucha matemática detrás de esto. Hay muchas formas de calcular la distancia, hay la euclidiana, bueno, etcétera. Estamos, entonces, ese es el primer paso, calcular la distancia de cada punto en mi conjunto de entrenamiento. Entonces, ¿sí ven? Entonces, allá habla del training set, por eso esa palabra, ¿no? Conjunto de entrenamiento, ya sabemos que es un subconjunto de los datos originales. Segundo paso, entonces, aquí viene, nuestro algoritmo se llama KNN. Entonces, ¿qué significa la K? Entonces, aquí viene la explicación de qué es lo que significa la K. La K es un parámetro en esta técnica y va a tomar un valor entero. El valor que nosotros le demos ya depende de las pruebas que nosotros le hagamos, porque aquí viene el análisis, unas pruebas que hay que hacer. La K, por lo general, van a ser valores enteros impares. ¿Sí? O sea, puede ser 3, 5, 7, 9, etcétera, ¿no? 13, etcétera. Eso es lo que se recomienda, pero en forma básica. Entonces, lo que vamos a hacer, en el segundo punto, lo que va a hacer este algoritmo es tratar de seleccionar los K puntos, o sea, K ya es un parámetro que nosotros tenemos que darle. Nosotros, los usuarios, digámoslo, de esta técnica, o lo que vamos a implantar esta técnica, le vamos a dar el valor de K. ¿Sí? Entonces, cuando usted le da el valor K, por ejemplo, 3, lo que va a hacer es que va a seleccionar 3 puntos del conjunto de entrenamiento, ¿sí? Con la mínima distancia. Entonces, gráficamente, ustedes pueden ver acá, si K vale 3, ¿sí? Si K vale 3, entonces va a escoger los 3 puntos que están justamente en este círculo que ustedes ven aquí. Y son estos 3 puntos, ¿no? Tanto el azul como los dos rojos, que son los que están más distantes, perdón, más cercanos, la distancia más pequeña. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿sí ve qué significa la K?
Entonces, si usted le cambia acá igual a 5, ¿qué es lo que va a pasar? Va a trabajar con el círculo que está más afuera, ¿sí ve? Porque ahí hay 5 puntos, ¿no? Hay 3 azules y 2 puntos rojos. Si estamos, entonces ya vamos entendiendo qué significa esa K, ¿no? Así de una manera bastante sencilla. Entonces, la K es, vuelvo a repito, un parámetro que nosotros le vamos a dar. Y por último, el tercer punto es que eh, la clase que vamos a probar, en este caso el punto verde, pertenece a las clases prueba, al conjunto de prueba. Por eso dice acá, estoy acá abajo, al test, ¿no? Al conjunto test. Entonces, el punto verde pertenece al conjunto test que vamos a probar y le vamos a asignar justamente la más alta frecuencia de clase. Entonces, mire, y ahí entra una cuestión estadística. En otras palabras, como una especie de votación. Si hemos, una especie de votación, dije, ¿no? Si hemos encerrado 3 puntos, entonces, como una votación, ¿cuántos puntos de los triángulos rojos existen? Hay 2, como 2 votos, digamos, por los rojos. ¿Y cuántos votos o cuántos cuadrados o objetos azules hay? 1. ¿Quién gana? 2. Como, como 2 es el mayor, por lo tanto, el punto verde se va a asignar a quién? El punto verde se va a asignar a la clase roja. Entonces, así el punto verde será clasificado como rojo y no como azul. Entonces, esa es la idea de este algoritmo. Entonces, mire que dije yo la más alta votación, o sea, en otras palabras, frecuencia. Estamos hablando de estadística. Entonces, a eso es que voy, que detrás de estos algoritmos hay una fuerte base estadística y estamos hablando de lo más sencillo, de la frecuencia absoluta, que eso nos enseñaron en un momento en estadística. ¿Sí? Entonces, eso es, bueno, pónganse ustedes pues a programar todo esto. Bueno, a Dios gracias, ya estamos y ya lo tenemos listo pues en lenguaje R, ¿no? Pero ese es el algoritmo que tendríamos que hacer si vamos a programar desde cero. Esa es la idea. Ahora, ya para finalizar esto, ¿no? Esta idea, porque hay tantas cosas que hablar, es que, ¿qué pasa cuando, cuando esto no es una variable categórica? Entonces, porque aquí hay una notita, ¿no? Que dice que el método se adapta muy fácilmente a los problemas de regresión. Entonces, eso significa que la variable, en este caso el círculo verde, no me representa una categoría, sino que me va a representar, bueno, o yo espero el valor, en vez de categoría, espero el valor más bien de un objeto, el valor. Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué valor se le asigna al punto verde? Entonces, entra otra vez la estadística. Lo que va a hacer es lo siguiente, de una manera bastante sencilla. Puede ser que utilice el promedio de estos 3 valores, o sea, saca el promedio, si fueran números, repito, saca el promedio del cuadrado azul y de los 2 triángulos rojos y ese promedio le asigna al punto verde y listo. O también puede trabajar con la mediana. Entonces, mire cómo entra la estadística. Estamos hablando de promedio, mediana, frecuencia. Estamos, entonces, por eso, pues, que ese, bueno, esos fundamentos que nosotros nos forman, ¿no? En los años básicos es fundamental. Y después vienen temas de cálculo vectoriales y eso sí que todito eso se utiliza aquí, si uno quiere, pues, entender lo más posible o de mejor forma, ¿no? Estos algoritmos. Hasta ahí, bueno, nosotros lo estamos tratando de hacer así con grafiquito y todo de una manera bastante sencilla, como para entender la lógica detrás de esto, ¿no? Entonces, así funciona nuestro algoritmo eh, por ahí. Y bueno, aquí hay algunas características que básicamente, bueno, realmente esta técnica de KNN, si ustedes se dan cuenta, pues no, a diferencia de las otras que vamos a estudiar, realmente no crea un modelo, ¿no? Por eso se llama un algoritmo vago, un lazy. Lazy significa vago, digámoslo, ¿no? Un algoritmo vago significa, o sea, que realmente no crea un modelo. Lo que va a hacer es que a cada rato va a estar calculando distancia o sea, va a utilizar los datos de entrenamiento y va a utilizar esos datos de entrenamiento para clasificar mis datos prueba. O sea, realmente no hay mucho, no se habla de un modelo ahí, ¿no? Mientras que los otros algoritmos a futuro que vamos a ver, ellos sí crean un modelo. Con el dato de entrenamiento crean un modelo y ya no ve más los datos de entrenamiento, sino que ese modelo es el que lo llevamos a producción. Acá este algoritmo, pues por eso es lo más básico y no crea un modelo así, sino que siempre hay que estar
siempre hay que estar utilizando pues, los datos de entrenamiento, ¿no? Para ser usado para clasificar los otros objetos que deseamos clasificar. Entonces, nunca se va, digamos, a independizar, ¿no? De estos datos de entrenamiento. Eso es una característica de esta técnica, ¿no? Entonces, eso se conoce como un algoritmo, una técnica vaga, lazy, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar así muy rápidamente de esto? Porque, bueno, aquí no, me voy a saltar todo esto, sin embargo, lo he dejado en una diapositiva si le interesa, porque esto ya es la explicación de cómo se calcula la distancia. Y no me voy a meter a esto por el tiempo, ¿no? Pero existe porque esto ya es geometría, estoy seguro que la han de haber enseñado de matemática discreta, ahí existe la distancia euclidiana, y esto también es un poco de cálculo vectorial. Lo que sí quiero decir rápidamente es que cada punto que nosotros tengamos, porque esto ya es también matemática, ¿no? En cada punto, o sea, a ver, con punto me refiero a cada fila, ¿ya? Cada fila que nosotros tengamos en una tabla, ¿sí? Supongamos esta fila, por ejemplo, a ver, la que estoy dibujando aquí, esta tabla, y supongamos que tengo pues dos columnas, ¿no? Entonces, cada fila será un punto. Entonces, esta será, por ejemplo, la coordenada en X y acá será la coordenada Y. Entonces, lo que quiero decir es que cada fila en la tabla se representará geométricamente como un punto. Entonces, si yo trabajo con dos variables, estamos hablando que será un punto en el plano, en el eje X y en el eje Y. Ahora, si usted le mete otra variable Z, ese punto, ¿dónde estará representado? Estará representado en el espacio. Ustedes saben esto, ¿no? Un punto en el espacio. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si le mete más variables W, T, obviamente gráficamente ya no podemos representar porque no se puede representar gráficamente más de 3 dimensiones, ¿no? Y ahí que entra el cálculo vectorial. ¿Sí ven? Ahí ya es campo de cálculo vectorial. Entonces, recordar eso, de que cada punto se representa, a ver, cada fila se representa geométricamente como un punto. Entonces, por eso es que se calcula distancia y eso. Estamos calculando distancia de puntos. Y los puntos corresponden a una fila en una tabla, o sea, a una instancia. ¿Sí? Entonces, que quede claro, pues, esas cosas. Así resumiendo, entonces, bueno, aquí entra ya la parte, digamos, geométrica. Me voy a saltar, por ejemplo, cómo se calcula la distancia euclidiana. Bueno, esto ya lo va a hacer la función, así que... Y también quiero expresar que hay no solamente, o sea, para calcular la distancia, hay muchísimas otras fórmulas. Por ejemplo, hay una distancia que se conoce como la distancia de Manhattan, que se mueve de esta forma, ¿no? Se llama Manhattan porque se sobreentiende que en la ciudad de Manhattan, pues, los edificios, las cuadras de las calles están así, están como un cuaderno cuadriculado, ¿no? Bueno, hay full distancia, ¿no? Hay muchas formas para calcular distancia y eso también influye en los resultados finales. Además del parámetro K que le demos, también cómo calculamos la distancia también va a ser parte de que va pues a influir, ¿no? En el resultado final. Entonces, miren la teoría que hay detrás de una sola técnica. Entonces, eh, bueno, ustedes entenderán de que un proyecto, pues, con una sola técnica de minería de datos que uno se meta, tiene muchas cosas que abarcar. ¿Ya? Bien, sigamos adelante. Bueno, aquí hay la discusión, ¿qué valor le damos acá? No me voy a meter ahora a hablar de esto, pero hay full discusiones, investigaciones de qué valor es. Pero por lo general dar valores como pequeños, de 3, 5, 7. Pequeño significa, bueno, hasta 13, más o menos, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahí viene un análisis justamente que hay que hacer, pero uno de los análisis que hay que hacer es justamente estos tipos de gráficos. Por ejemplo, así, muy brevemente, estos gráficos lo que me indica es que le está probando a ustedes, en el eje de las X, si ustedes ven, están los valores de K, y en el eje de la Y está referenciándose pues a los valores que se ha medido de la exactitud, ¿no? O sea, eh, se me va la palabra en español. Accuracy es como exactitud, ¿no? Bueno, entonces, a lo que estamos midiendo el modelo me refiero, ¿no? Entonces, aquí en el eje de la Y se representa. Entonces, estos gráficos de aquí
me ayudan justamente a escoger cuál es el mejor valor K para mi modelo. Entonces, miren, ya este es otro temita aparte, solo lo dejo un poquito aquí para que ustedes lo vean, ¿no? Que es tema un poquito también de discusión. ¿Cuál es el valor K mejor que me va a servir para algún problema? Entonces hay que, bueno, hacer un análisis. Entonces habrá valores K, como ustedes ven en este gráfico, que me aumenta el nivel de exactitud. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, cuando K vale entre, más o menos, ¿no? Entre 11 y 12, fíjense el valor de accuracy, o sea, la exactitud, no sé si era en español, ¿no? Llega a un 100%, o sea, un modelo, digamos, recontra que bueno. Y si le damos, por ejemplo, un valor en este problema, porque esto cada uno es específico para un problema, ¿no? Un valor, por ejemplo, no sé, de 22, fíjense cómo cae totalmente al suelo este valor de la accuracy, o sea, de la exactitud del modelo, ¿no? ¿Ok? Y así se prueban los modelos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Obviamente con un simple bucle for, ¿no? Un bucle que esté ahí, le mandamos a probar el modelo, qué sé yo, con full valores de K, y hacemos esto gráfico y punto final, ¿no? Bueno, ya como ven, estos son temitas pues ya que se va profundizando según vamos nosotros viendo. Bueno, aquí hay otros, vale la pena que ustedes visiten estos links si desean. También por falta de tiempo no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero aquí les dejo un demo bastante interesante, ¿no? De un demo bastante bonito de cómo pues cómo trabaja este algoritmo KNN, pero ya simulando, ¿no? Simulando un gráficos, simula pues chévere, es una página web que ustedes pueden jugar con el valor de K y ahí lo van a entender. Les dejo ahí para ver si ustedes pues se animan a visitar esas páginas, ¿ya? Incluso hasta como un proyecto de titulación fuera chévere, ¿no? Estos tipos de simuladores. Bueno, aquí me salto estas propiedades. Y una cosa más para tratar de hablar un poquito de la práctica, es que, bueno, dejamos ahí esto de KNN, ¿no? Pero aquí me salta un tema bastante importante con los datos, específicamente con los datos que vamos a usar. Miren, por ejemplo, otro error también que a veces las personas, no sé si desconocen esto porque es algo básico, es que cuando vamos a utilizar ciertas técnicas de minería de datos, justamente como KNN, entonces, eh, una vez que nosotros leamos una técnica que queramos utilizar, por ejemplo, vuelvo y repito, como nuestro KNN de ahora, ¿no? Y el corazón de KNN, si podemos resumirlo así, son las distancias. Si estamos de acuerdo, la distancia. Entonces, bueno, así pues hablando un poco rápido, la distancia, lamentablemente cuando calculamos distancia, se ven influenciadas por las unidades, por los valores que tenga nuestra variable. O sea, voy a tratar de dibujar acá. Si una variable X me representa, por ejemplo, los dólares de ingreso de una persona y otra variable Y me representa la edad de una persona, fíjense que estamos hablando unidades diferentes. Y ustedes saben que la edad de una persona, a ver, por mucho que pueda vivir una persona, pongámosle, ahora como está, qué sé yo, con mala alimentación y tantas cosas, pongámosle 100 años. De pronto, bueno, nuestros abuelos a veces vivían más, pero en promedio, 100 años. En cambio, ustedes saben que el ingreso en dólares, pues, qué sé yo, alguien va a ganar 5.000, otros ganarán 600, bueno, sobrepasa muy fácilmente los 100, o sea, cantidades más grandes las vamos a tener acá. Entonces, esta cantidad es grande me va a influenciar a las pequeñas y eso también, lamentablemente, también influye en el resultado final. Entonces, para evitar estas cuestiones que estamos trabajando con datos muy diferentes, hacemos un procedimiento que eso sí es muy recomendable hacerlo en los algoritmos que manejan números como KNN. Y ese procedimiento se llama, bueno, es algo, a ver, estaba pensando en español, pero sería en español algo así como, ya me acordé. Ese procedimiento en español se llama estandarización de datos, estandarizar los datos.
¿sí? Estandarizar los datos. En inglés se representa en lenguaje R con esta función llamada scale, que ya la vamos a luego a explicar en algún momento, ¿no? Scale. Acá abajo está. Entonces, ¿qué es lo que hace la estandarización? Ahí voy a tratar de explicar un poquito. Tengo que explicar esto porque es muy importante. La estandarización de datos lo que hace es justamente llevar, digamos, a otra escala los números, por eso es la palabra scale, y de tal forma que básicamente anula las unidades. Ya, por ejemplo, aquí dólares ya lo va a anular y las edades también lo va a anular, anulan esas unidades y lo va a llevar, digamos, a una escala aproximadamente, qué sé yo, de -1 a 1, ¿ya? Transforma todos esos números y ahí sí, cada número pues ya va a jugar pues un papel similar, ¿no? Ya no va a haber un número más grande que otro. Todo lo trae a una escala un poquito semejante. Entonces, la idea es lo siguiente, que manejas esta fórmula de aquí, o sea, a cada variable, por ejemplo, tenemos la variable altura, le resta el promedio de la variable altura y lo divide para la desviación estándar de altura. Miren los términos estadísticos otra vez que estamos hablando aquí, ¿no? De desviación estándar, promedio. Bueno, entonces ahí, si ustedes ven, pues las unidades se eliminan, porque si tengo, por ejemplo, aquí dólares arriba y tengo dólares abajo, ya se eliminan y ya queda un número sin unidad, sin dimensión. No mantengo, o sea, el puro número. ¿Ya? Y para muestra un botón, muy rápidamente vemos la figura, por ejemplo, vemos una persona 1 y una persona 2 casi de características similares. Vemos aquí la altura y vemos su peso. Si utilizamos la fórmula de distancia que nos dice de la distancia euclidiana, de Euclides, o sea, el teorema de Pitágoras, digamos, ¿no? En español, para dos dimensiones, el teorema de Pitágoras, si utilizamos esto me va a dar la distancia de 2. Y fíjense que en el ejemplo de acá vemos una persona 1 y una persona 3 y obviamente la diferencia es grande. Si se dan cuenta, la persona 3 es muy alta, pero si calculamos tal como están las unidades, ¿sí? La distancia también va a salir 2. Y me parece que es algo injusto porque la distancia en este momento no me representa la diferencia de los objetos, porque la distancia ha salido 2 acá entre la persona 1 y 2. Pero bueno, acá le acepto porque parece que fueran semejantes, ¿no? El 1 y el 2. ¿Sí? Y entre el 1 y el 3 resulta que sale la misma distancia y no se refleja alguna diferencia. Ese es el peligro de utilizar las unidades. Pero, perdón, ¿Sí? yo creo que en la primera está tomando en cuenta las libras y acá la altura. No entiendo la pregunta, ¿se me puede repetir? Que en la primera la distancia son 200 libras y la otra 202. Yo creo que esa es la distancia que está tomamos en cuenta y acá es la altura. No, 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 no. Para calcular, bueno, es coincidencia que la diferencia entre las libras sea 2, pero cuando decimos, repito, cuando hablamos de distancia entre puntos, ojo, sí, estamos hablando de distancia entre puntos, hay que considerar tanto en el eje Y como en el eje de la X. No, no podemos calcular la distancia, o sea, por puntos separados. No, aquí entra una de las fórmulas, ¿sí? Que no lo voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, la distancia entre... Entonces, ingeniero, ahí está tomando en cuenta base por altura, así más o menos sería. si puedes repetir, ¿te das tomando en cuenta qué cosa? Base por altura. Base por altura. Bueno, tampoco es así. O sea, a ver, bueno, aquí hay un poquito de... Base de altura sería una especie como de área, y no, no es eso. O sea, no, no, no. A ver, bueno, voy a retroceder un poquito rápido. A ver. Permítame retroceder un poquito. Aquí. Esto es lo que estamos haciendo, esta fórmula de aquí, ¿ya? Esto que están aquí. Yo les dejo a ustedes de ejercicio para que hagan esto. Cójanse 2 puntos, por ejemplo, 1, 4, fíjense aquí. ¿Ya? Entonces, esto póngale altura o X, a este póngale peso. Y háganse en este ejercicio, y ahí sale la distancia, la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado. ¿Ya? Algo parecido como Pitágoras. ¿Ya? Si a eso le llama base por altura, bueno, ahí tener un poquito de... puede que coincidan, ¿no? Pero va más allá de base por altura. ¿Ya? Entonces, bueno, háganse eso y sigamos adelante, porque si no, ¿ok?
Entonces, pero no se me queden ahí en esa... yo quiero que más bien vean un poco más allá. No, quiero que ustedes vean, o sea, la lógica que hay detrás de esto. Y termino de explicarla para que ya, para ver si me entienden hacia dónde voy. O sea, no se preocupen de dónde salen estas distancias. Si, o sea, si ustedes quieren ver de dónde sale la distancia de 2, utilicen la fórmula que les mencioné y le va a salir el 2, ¿ya? Utilizando todas estas dos variables, tanto la altura como el peso. ¿Listo? Pero yo no quiero, o sea, quedarme ahí, porque ese es un cálculo nomás de, digámoslo, de matemática nomás de colegio, ¿no? Lo que yo quiero llegar a lo siguiente, o sea, repito, la lógica es que, o sea, la importancia de esto es que aquí, ven, la distancia ha salido 2 y no me refleja la diferencia entre puntos, a eso me refiero, entre objetos. Entonces, ¿hacia dónde voy? Es que yo necesito, eso es lo que estaba explicando, o sea, yo necesito estas unidades llevarlas a otra escala. Eso se conoce como estandarización. Entonces, miren, al aplicar estandarización, tanto a la variable y, digamos a la altura, y a la variable x, ¿sí? Estos casos de aquí se transforman, aplicando la estandarización, eso es lo que más me interesa que sepan. Este 6 se transforma en 0.6. Y estas 200 libras que aparece acá del primer objeto se transforma en 0.67. ¿Ya? Eso es lo que me interesa más bien se me entienda. Entonces, hacemos un proceso de estandarización, le calculamos la distancia con una de las fórmulas de distancia y me da 0.06. Fíjense qué pasa con los casos que están acá. En el momento de aplicar estandarización a las variables, tanto a x como a y, tenemos estos valores aquí. ¿Y qué pasa con la distancia? Miren, esto es lo más importante. La distancia es 10.7. O sea, ¿cuál es el sentido común de esto? Es que al hacer la estandarización, la distancia refleja algo más coherente, porque lo coherente es que estas dos personas, como se aparecen mucho, la distancia va a ser bastante pequeña, como que ya casi estuvieran muy similares. Y estas personas de acá, si ven que gráficamente la diferencia es bastante, porque el número 3 es más alto que el 1, y por eso la distancia refleja ahora sí esa diferencia, salió una distancia más alta, 10.7. Esa es lo que me importa, o sea, ¿cómo se puede decir? Que se comprenda. ¿Qué es la estandarización de datos? ¿Ya? La estandarización de datos, entonces, es llevar, eh, digamos, de una escala a otra escala que es sin dimensiones. Aquí ya no se habla ni de libra ni de altura, porque, ¿por qué? Porque se utiliza esta fórmula donde ustedes ven, elimina las dimensiones, o sea, con dimensiones me refiero a unidades, elimina las unidades. Sí, elimina las unidades. ¿Por qué elimina las unidades? Porque, a ver, hagamos un poquito de sentido común. Por ejemplo, supongamos, la altura está, qué sé yo, en metro. El promedio de una altura también estará en metro. Entonces, metro menos metro, obviamente, arriba en el numerador me va a quedar metro. Y en el denominador, la SD significa la desviación estándar de la altura, también estará en metro. Entonces, en el denominador también las unidades estarán en metro. Y si a veces se simplifican, metros por metro se van. Entonces me queda pues un número sin unidades, a eso le llamo yo sin dimensiones. Eso es la estandarización de datos. Y el momento que ya nosotros le eliminemos las unidades, ya se hace independiente de las unidades, por lo tanto, esta distancia es más real. Entonces, en conclusión, alguna vez que nosotros utilicemos alguna técnica o algún algoritmo que maneje distancias, ¿sí? Con las variables numéricas, obviamente, una política buena es la estandarización de datos, ¿ya? Eso es lo que, en el fondo, lo que quiero que se comprenda. Ahora, sí, no sé, vuelvo y repito, o sea, si ustedes quieren ahora ver de dónde saca cada de estas particularidades, de dónde sale 2, de dónde sale 0.06, ahí sí, pues, les pido a ustedes que utilicen pues la formulita esa si le quieren llamar de Pitágoras, pero el nombre verdadero es euclidiano, ¿no? La distancia euclidiana, ahí la pueden sacar, ¿ya? Y si no le sale, bueno, ahí nos podemos reunir hasta en tutorías, porque esas cositas pues ya se ven en tutorías de pronto, ¿no? Es algo muy, muy específico, que no es de mucha importancia ahora.
¿Estamos? Bien, entonces, eso es, bueno, repito, no, recuerden, estandarizar los datos es importantísimo cuando trabajamos con diferentes unidades, ¿sí? Porque si no, las unidades grandes influyen en las pequeñas, o sea, ¿sí? Bien, entonces, bueno, sigamos un poquito. Si hay alguna otra pregunta, de todas maneras, pues hablan con confianza, está bien, ¿no? No quiero cortar tampoco la participación, para nada, sino que el tiempo es que me apremia. Bien, a ver, entonces, bueno, esto no voy a hablar porque estos son los famosos datos dummy. Bueno, eso algún momento lo haremos cuando tengamos una práctica de esto. Me voy a saltar esto, pero lo pueden ustedes más o menos observar ahí. A ver, esto de aquí, a ver, así como muy rápidamente, ¿no? Hay otra técnica de estandarización que cambia según la forma en la que también bueno, ha aparecido a la estandarización, se llama la normalización. De norma significa de algo referente a la variable, a la distribución normal, ¿no? Normalización. A ver, pero no me interesa aquí esta fórmula, esto no lo veo. Lo que me interesa un poquito es que recuerden, o sea, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, miren, nosotros tenemos por acá, si ustedes ven acá la última línea, unos datos donde me da el valor mínimo de esos datos, es 3. Si observan, es 3 el valor mínimo. Me da el promedio, esto que significa min, significa el promedio, que me da un promedio de 100.3 de esos datos. No me importa los datos que sean, ¿no? Pueden ser de altura, de peso, lo que sea, ¿no? Bueno, y me da un valor máximo de 251 en esos datos. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, miren, al aplicar la normalización o también la otra técnica, la estandarización, lo que ya acabo de explicar, fíjense cómo estos datos se transforman acá. Miren, ya ahora el mínimo que era 3 ya pasa a ser un mínimo de 0. El promedio, la media aritmética que es de 100.3, pasa a ser, mire, 0.40. Miren esa transformación de escala. Y el número máximo de aquellos datos, que no me importa de dónde salieron, ¿no? 251, mire, el máximo pasa a ser 1. Entonces, si voy a aplicar un modelo de minería de datos, nosotros, mejor dicho, perdón, nosotros, no es recomendable aplicarlo directamente a estos datos, no. Vale la pena primero estandarizarlo o esta nueva técnica que se llama normalizarlo, es una técnica similar pero diferente, para transformarlo los datos a esta escala y a estos datos transformados es que yo le voy a aplicar alguna técnica de minería de datos que maneje distancia como KNN, ¿ya? Importantísimo eso, no se olviden porque bueno, para tener un mayor conocimiento, ¿ya? Entonces, y es que aquí hay, ahora si preguntan cómo se hace la normalización, bueno, ya eso ya les pido que de pronto consulten una parte o nos reunamos en tutoría y con mucho gusto explico este temita, porque vuelvo y repito, o sea, solo el hecho de explicar este tema ya involucra pues hablar 15, 20 minutos más, ¿no? Y la normalización, bueno, se utiliza esta fórmula que ustedes ven aquí y lo único que hace es justamente llevar a una escala. Por ejemplo, la escala común es llevar cualquier dato a esta escala de 0 a 1 o a este intervalo de 0 a 1, ¿sí? Mientras que la estandarización, en cambio, no solamente se limita a un intervalo de 0 a 1, puede llevar a -1, -2, ¿no? O sea, a otro tipo de números, ¿no? Pero todo esto reduce en un conjunto de números. Cualquiera de las dos es útil, tanto la estandarización como la normalización. ¿Ya? Entonces, es importante, pues, eliminar esas unidades. Bueno, bien, aquí me voy a saltar un poquito, pues esto ya es cuestión de lenguaje, así que no lo voy a explicar ahora. Y aquí viene un ejercicio. Bueno, yo creo que ese sería todo. Verán, yo, si ustedes me permiten, pues quiero presentarle en lenguaje R cómo vamos a hacer una pequeña práctica. Yo sé que ya el tiempo, pues, no es recomendable a veces hablar mucho de esto, pero sí vale la pena que no nos vayamos de pronto picados para que ustedes vean, digo entre conmigo picados, ¿no? Ustedes vean cómo se ejecuta un pequeño programa en lenguaje R, que ya lo tenía hecho, y yo le he subido ese código también en Moodle, para que ya tengamos también una idea, pues para que no nos vayamos haciendo más, peor que ya viene un feriado largo, entonces
ya tener un poquito la idea más completa, ¿no? Sí vale la pena. Entonces, le voy a presentar en RStudio. Ya. Y a continuación, bueno, aquí en la diapositiva venía otras aplicaciones, que de pronto en la próxima clase podemos retomar esto si desean, ¿no? Pero son aplicaciones, por ejemplo, cómo clasificar una imagen, ¿no? Según estas, ay, ¿cómo se conocen? Pues estas señales de tránsito, ¿no? Bueno, no lo voy a explicar ahora, ya que hay otros programas, ¿sí? Bueno, entonces me voy a saltar un poquito la práctica, solo para, por lo menos para que lo vean, como igual queda grabado. A ver, me permiten un momentito, entonces me voy a ir al RStudio, que lo tenía por acá. Bien, entonces, en la semana 4 del Moodle, ustedes pueden encontrar varias aplicaciones de KNN y ahí ustedes van a encontrar también este mismo código que yo voy a mostrar aquí. Unas pequeñas diferencias, porque este código todavía está tan más simple. Entonces, a ver, como para que ustedes vean cómo se aplica ya pues un algoritmo de minería de datos, para que vean que tampoco no es gran cosa, realmente es básico. Entonces, a ver, en lenguaje R lo primero que hay que hacer es, necesitamos instalar el paquete de la técnica que vayamos a usar. Entonces, hay muchos paquetes de lenguaje R, pero el paquete más básico que maneja la técnica de KNN, la que hemos estudiado hoy, es este paquete llamado class. Entonces, si ustedes lo quieren hacer en su casa, no sé si el lenguaje R ya lo instala por defecto, y si no, se van acá donde dice la pestaña Package, y una vez lo explicamos, ¿no? Y presiona instalar, y ustedes escriben el paquete class y lo va a buscar y se va a instalar desde el internet. Entonces, listo, ustedes lo instalan. Una vez que está instalado el paquete class, yo creo que ya lo tiene por defecto el lenguaje R, ¿no? Pueden hacer la prueba directamente luego ejecutando desde su casa este código. O sea, y el momento que ustedes escriben aquí, library class, esa es la función que me permite llamar al paquete, me permite cargarlo al paquete, utilizarlo. Entonces, el momento que ustedes le dan aquí la ejecución de la primera línea, control enter, le voy a dar ahora control enter, aquí abajo, fíjense que abajo me sale que ya se ha cargado el paquete, ¿sí? Entonces, si a ustedes les sale el error, es porque le va a salir un error que no se ha buscado el paquete, es porque necesita instalarlo. O sea, así de fácil. ¿Ok? Bien, a continuación, lo que voy a hacer es trabajar con la tabla de datos llamada Iris. ¿Recuerdan de Iris? Es estas tablas de rosas, de flores, que a propósito, Iris ya está instalado, ya viene con la instalación del lenguaje R. Así que si usted ya instaló el lenguaje R, ya está ahí también instalado la tabla Iris. No necesitan tenerlo en un archivo aparte. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es mostrarles la tabla Iris. Le voy a dar control enter, ¿sí? Y va a aparecer, aquí está apareciendo, bueno, un poquito lenta aquí, mi tablita esta. Entonces, mi tabla, que ya está cargada con el lenguaje R, ¿no? Tiene 4 columnas numéricas, si ustedes ven, son las características de las rosas, de los pétalos de estas rosas. ¿Cómo se llaman las rosas o la especie de la rosa? Aquí están las clases, las categorías. Y si ustedes ven, este problema me sirve para un problema de clasificación de esas rosas. ¿Por qué? Porque manejo una variable que es categórica y tiene las clases, ¿no? Las clases son estas que ustedes ven aquí, una que se llama setosa, bueno, etcétera. Otra que se llama versicolor y otra que se llama virgínica. Entonces, imagínense, esta variable categórica tiene ¿cuántas clases? 3 clases. Entonces, el momento que venga otra rosa con unas medidas semejantes a las que están acá, el programa automáticamente va a clasificar a esa nueva rosa como una de estas 3 categorías. Entonces, ese es mi proyecto. ¿Qué les parece? Un proyecto, espero que se entienda esa idea, ¿no? Un proyecto de clasificación de estos tipos de especies de rosas, ¿ya? Entonces, esta es mi base de datos, esta tabla, ¿sí? Con medidas, ¿ya? Y estas variables lo que me representan son el ancho, la longitud de esas rosas, o sea, de los pétalos de esa rosa y todo, y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Son variables. Aquí lo que me interesa es que esto se conoce como las variables predictoras que me van a ayudar a clasificar
la nueva rosa que venga, ¿ya? La nueva flor que venga, ¿estamos? Entonces, bueno, esos son los datos que lo hemos mostrado con el comando view. Y esto nomás me sirve para mostrar. Si ustedes desean, pues no lo ejecuten, o sea, si están seguros que los datos... Pero bueno. A continuación, por ejemplo, si ustedes desean más información de mi tabla de datos, pueden colocar el comando str, que significa mostrar la estructura de los datos. Lo voy a dar control enter, ¿sí? Y aquí abajo pues, ustedes pueden observar la estructura de los datos. Miren, tiene 150 observaciones y tiene 5 variables. Ya sabíamos eso. Bueno, y le da el tipo de dato. Un tipo de dato bastante conocido en el lenguaje R es el tipo de dato llamado data frame. Data frame es un tipo de dato que se refiere justamente, por lo general, a las tablas. Hay mucho tipo de datos de tablas, pero este es el más conocido y más básico, el data frame. ¿Ya? Entonces, bueno, ese comando de ahí nomás lo hago para que ustedes vean, pues no es necesario utilizar esto, solamente le mostraba ese tipo de comando para que si ustedes quieren información de una tabla, nada más, pero estos dos comandos no es necesario para que ejecutar el programa, lo podemos borrar. ¿Ok? Luego les presento también otro comandito, otra función bastante interesante que me va a resumir la tabla de datos. Me va a presentar, resumir significa, o sea, un resumen estadístico, ¿no? Entonces les voy a dar, ustedes colocan summary y entre paréntesis va a ir la tabla que se llama iris. ¿Sí? Y si ustedes esa tabla lo tienen en otro archivo, bueno, cargue el archivo en una variable y coloca aquí la variable entre paréntesis, ¿no? Entonces voy a dar control enter. Sí, y miren la información que me da, la información estadística. Fíjense, o sea, de cada variable, una variable, por ejemplo, se llamaba así, la longitud del sépalo. Y me da el mínimo, me da el máximo y me da otro indicador estadístico, ¿no? La mediana, la media, los cuartiles y punto final, ¿no? Y entonces de las 4 variables me da la información estadística, ¿sí ven? Me da el mínimo y el máximo. Y de la variable categórica, obviamente, de la variable categórica no vamos a calcular el promedio, ¿no? Por eso solamente le da esta pequeña tablita de frecuencia. Le dice que hay 50 clases setosa, hay 50 clases versicolor y 50 virgínica. Bueno, es una coincidencia que ha habido 50 de cada categoría. Chévere, eso me facilita mucho las cosas, ¿no? Estamos, entonces, esa es la información que me da la función que se llama summary. Es bastante conocida en el lenguaje R y, como ven, es una ayuda bastante porque me da una información estadística inmediata de las variables que conforman una tabla, ¿ya? Y también ustedes observen que ya existen ciertas diferencias. Por ejemplo, veo que aquí el máximo en esta primera variable es 7.9. Y acá el máximo en otra variable, en otra columna, es 2.5. Entonces vea que hay diferencia. Entonces, ¿qué necesito? Hacer la estandarización. Tal como vimos en la teoría. Entonces, la estandarización, ¿cómo la hacemos en lenguaje R? Facilísimo. La estandarización, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar la función scale, como ustedes ven aquí, si lo están apreciando. Y la función scale lo que le vamos a mandar es justamente a nuestra tabla iris. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero como nuestra tabla iris, voy a retroceder aquí, nuestra tabla iris, recuerden que hay una columna que es categórica, no es numérica. Entonces yo necesito momentáneamente eliminarla porque de aquí yo no puedo estandarizar nada porque es letra. No puedo sumar o sacar promedio porque son letras. Entonces, una forma de eliminar esta columna muy rápidamente es colocar, si esta es mi columna 5, colocar un -5 como índice y eso me la va a eliminar de alguna operación de una manera sencilla. ¿Ya? Entonces, me la elimina, digamos, momentáneamente, solo para la operación. Entonces, por eso ponemos aquí, mire, iris, y como todo arreglo, ¿no? Ponemos entre corchete y ponemos un -5. Este -5 significa que cargue la tabla sin la quinta columna. O sea, utilice la tabla sin la quinta columna. Y por eso, y vamos a hacer la estandarización entonces de esos datos,
Y lo vamos a guardar en una nueva variable para no confundirlo. Lo vamos a llamar iris-std de estandarización. ¿Listo? Lo vamos a ejecutar, control enter, y ya está, no tengo ningún error. Aquí abajo está, ¿no? No tenemos ningún error. Y para que vea que se ha estandarizado, vamos otra vez a presentar el resumen estadístico. ¿Qué le parece? Ponemos otra vez summary. ¿De qué? Ya de la nueva tablita que está estandarizada. Pero ojo, esta nueva tabla nomás tiene 4 columnas porque le hemos sacado la categórica, ¿se acuerdan? No perdamos de vista eso, ¿no? Estamos solamente con los números. Y bueno, le voy a dar control enter para que vea cómo ha quedado los datos. Ya una vez estandarizado voy a subir esto, ¿sí? Y miren, comparen. Miren, la primera variable, el mínimo era 4.3 originalmente, y ahora el mínimo es menos 1.86. Fíjense, el máximo queda 7.9, acá el máximo queda en 2.48. Y qué sé yo, y así sucesivamente. La cuarta columna que teníamos un poquito de inconveniente, miren, el mínimo, en la original, fíjense, el mínimo, en una era 4.3 y acá el mínimo era 0.1. Tremenda diferencia. ¿Qué pasa una vez estandarizado? El mínimo acá es menos 1.44 y la otra variable es menos 1.86. Fíjense que ya, o sea, como que todos bailan la misma, todos van al mismo baile, ¿no? Digamos. ¿Y qué pasa acá, por ejemplo, el máximo? El máximo en la original era 2.5, una vez estandarizado queda 1.7. En la otra variable el máximo era 7.9 y acá 2.48. Miren que ya todos estos máximos de aquí de la variable casi como que ya se asemejan, ¿sí ven? Entonces todos lo ponen como al mismo, a la misma competencia, no sé cómo mencionar ahí, ¿no? Entonces eso es la estandarización de los datos. Entonces una vez estandarizados los datos, lo guardamos, repito, en la variable iris-estandarización, ¿ya? Y ahí sí, ya estamos listos para utilizar nuestro algoritmo KNN. Pero hagamos una cosita más porque lo que trato es de aplicar justamente lo que hemos visto en la teoría. Entonces, en la teoría hemos visto que es recomendable separar 70% de datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en esta función bastante simple, esta función se llama la función, dice ahí sample, que en español significa una especie de muestra. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Como mi tabla tiene 150 filas, mi tabla original, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar, ¿sí? El 70%, mi tabla tiene 150 filas. Lo que yo voy a hacer es generar el 70% de 150, que da 105. Entonces, yo voy a generar 105 números y esos números me van a representar las 105 filas que yo voy a extraer para mis datos de entrenamiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Del número del 1 al 150, le voy a pedir que me extraiga el 70% de los 150. Entonces, en el primer, digamos, el primer parámetro le mando pues, los 150 números. ¿Cómo le mando? Se coloca 1, 2.150. Ahí va a estar toda esa serie. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 150. Ese es el primer parámetro. Y el otro parámetro, la cantidad de muestras que quiero que me salga. Entonces, si ustedes quieren, pueden colocar así 0.7 por 150. O si no, simplemente diga esto, no lo sacan aparte y diga 105. Entonces, lo que va a decir aquí es que quiero que me extraiga, en otras palabras, que me genere 105 números aleatorios, ¿ya? Del 1 al 150. Genéreme 105. ¿Ya? Esos 105 números se va a guardar en esta variablita que se llama RAM. Así le hemos puesto, ¿no? De randómico. Son 105 números que va a contener esto en forma randómica. Esos 105 números va a ser 105 filas que yo voy a extraer. Y eso va a ser mi datos de entrenamiento. ¿Estamos? Miren que va un poco con lo que hemos explicado. Bien, sigamos, ya falta poquito. Ahora bien, esos 105 filas, ahora sí las vamos a extraer. Entonces, recuerdan que nosotros habíamos puesto nuestra tabla estandarizada como iris-std, esa es mi tabla estandarizada, si estamos de acuerdo.
Y aquí le voy a decir justamente que me extraiga 105 filas que se ha generado de forma aleatoria, ¿sí? De la tabla estandarizada, y obviamente se va a generar una nueva tabla que se va a llamar como tabla de entrenamiento llamada Iris Train. Entonces, Iris Train, ¿qué va a contener? Va a contener una nueva tablita de 105 filas. ¿Y con cuántas columnas? Con 4 columnas. ¿Recuerdan? 4 columnas, ¿no? Entonces, ahí sí ya está, aquí está mi base de datos de entrenamiento. Ahí sí, ya está listo, ya está para ser usado. Y así hemos separado. Ahora, si ustedes quieren separar de otra manera, claro, obviamente lo puede hacer, ¿no? Ustedes saben que hay 1000 maneras para separar un conjunto de datos, ¿no? O sea, yo presento de esta manera, ustedes pues pueden crear otra manera. ¿Sí? Bien. Y entonces de las 150 filas hemos extraído 105 y lo hemos guardado en entrenamiento. ¿Qué pasa con el resto? Porque de las 150 filas hemos extraído 105 y el resto la guardo para los datos de prueba. ¿Sí? Tal como hemos explicado. Y eso, en lenguaje R, pues justamente lo que se hace de una manera rápida, una de las formas es esto, decir que utilice las filas, ¿sí? Que no se ha utilizado, por eso se pone aquí el signo menos. O sea, recuerden que la variable rank me va a contener 105 números y aquí con el menos me está indicando que me extraiga justamente las filas donde no estén esos números, ¿no? Es más, voy a imprimir ¿cómo se llama? La variable RAM para que lo vea. A ver, creo que no he ejecutado de la primera línea. Voy a ejecutar la línea 13, que estoy aquí para que... Sí, la línea 13, fíjense que voy a imprimir RAM. ¿Sí? Y miren, aquí están los 105 números que se han generado, ¿sí ven? El número aleatorio. Entonces, esas son las 105 filas. Bien, eso se guarda, esas 105 filas se guarda aquí, pues en la tabla de entrenamiento, y en la tabla de prueba se van a utilizar las filas que no se han usado, por eso se pone menos RAM. Entonces, si aquí se utilizó, por ejemplo, la fila número 32, acá en prueba, pues ya la fila 32 se la quitará, por eso es el signo menos. Entonces, esa es la lógica del signo menos, pues en los índices del lenguaje R, ¿no? Y bueno, entonces estamos ahí. Y por último, como hemos manejado 4 columnas, perdón, ¿no? Justamente que teníamos la columna categórica, la tenemos un poquito ahí olvidada, ¿no? Entonces también necesitamos traer justamente la columna de clases, de categoría. Entonces, vamos a extraer la columna de categoría, una sola columna, ¿no? Y la vamos a almacenar en esta variable, categoría de entrenamiento. Y si ustedes ven, pues, estamos llamando a la tabla original Iris, ¿sí? Colocamos, pues, cuáles son las filas que se van a extraer esa categoría y le mandamos la columna, porque solamente voy a trabajar en extraer la categoría de esa fila, ¿no? Entonces, aquí extraemos las categorías, tanto para entrenamiento como para prueba, ¿ya? Entonces, todo esto nomás es como para dividir la parte de entrenamiento con la parte de prueba. Ahora bien, si ustedes no desean dividir, bueno, porque quieren practicar algo más sencillo, pues bueno, sáltese todo esto de aquí, o sea, también podemos hacer eso, ¿no? Aquí estoy como tratando de explicar lo que más o menos se hace, ¿no? En estos algoritmos de minería de datos. Listo. Entonces, una vez que hemos extraído eso, aquí sí, este es el corazón de nuestra clase. La función KNN. Justamente, pues KNN tiene el mismo nombre de tanto la función en lenguaje R como la técnica que hemos visto y maneja muchos parámetros. Un primer parámetro, como ustedes ven, entre paréntesis están separados los parámetros por coma. Un primer parámetro es justamente la base de datos de entrenamiento. Entonces, le mandamos la base, ¿sí? La tablita de entrenamiento que se llama Iris Train. Iris Train, recuerden que aquí la hemos creado, ¿no? Acá arriba está. Iris Train es una tablita de 4 columnas, sin la variable categórica. Sí, recuerden eso, ¿no? Luego, aquí es donde vamos a clasificar. Este es el trabajito que va a clasificar. Va a clasificar a mis tablas de prueba. Mis tablas de prueba, esa tablita de prueba que también está
sin la variable, la quinta columna, sin la variable categórica, porque por eso se va a clasificar, pues, ¿no? Sí, entonces le mandamos los datos de entrenamiento, le mandamos los datos de prueba. Es necesario quitarle esa columna categórica a la 12, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y miren, la columna de categoría la mandamos aparte. Sí, la columna de categoría, que esta es la que me va a ayudar a generar, por ejemplo, el modelo, aunque no se habla de modelo, pero esta es la que me va a ayudar pues va a utilizar esa categoría para clasificar esos datos prueba. Y aquí le mandamos el parámetro, k igual a 3 significa con 3 vecinos. Listo, entonces, bueno, no sé a dónde me quedé la ejecución, así que voy a ejecutar desde acá todo esto, lo voy a marcar para, ¿sí? Nuevamente lo he ejecutado, luego voy a ejecutar eso, ¿sí? Y listo, en este momento, es más, para que de pronto se vea, ¿no? Voy a colocar primero iris test para que vean que primero está sin... ¿Ve dónde está? Primero está iris test, ¿sí? Lo vamos a ver, view. A ver, permítame. Vamos a mostrar esto primero para que se entienda un poquito más también lo que quiero que control enter. Y mire, los datos de prueba que están en forma estandarizada, por eso sale esto negativo y todo eso, fíjense que está sin la columna, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser nuestro algoritmo. Por ejemplo, la primera instancia, la primera fila, ¿qué categoría será? O sea, eso lo va a colocar en nuestro algoritmo. Entonces, aquí tiene que aparecer la nueva clasificación, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace acá. Aquí esta columna de aquí lo que va a hacer es crear una tablita, por eso se llama data frame, donde va a colocar, ¿sí?, las categorías que están clasificadas, ¿no? Vamos a ver, control enter, ¿no? Listo, entonces, fíjense, esto es lo que se ha generado en K3 con las categorías, ¿no? Esto es lo que se ha generado. Entonces, o sea, aquí viene un trabajito. Sí, viene un trabajito de programación para que se vea más bonito. Estas categorías que se han generado aquí, ¿sí? Lo podemos unir acá, lo podemos añadir acá como una nueva columna para que ustedes vean cómo es la nueva clasificación, ¿ya? Entonces, esto es más o menos pues la técnica que se utiliza, ¿sí?, en minería de datos, en esta ciencia, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo, pues, se ha llevado a que se visualicen las categorías originales con las categorías que clasificó la computadora automáticamente. Por eso se hace una tablita. Lo que hace aquí es data frame, una tabla de 2 columnas. Tanto las categorías originales, ¿se acuerdan que estaban guardadas acá arriba, ¿no? Aquí, con esta K3 es la variable que me resulta de la clasificación de la técnica KNN. Y eso es lo que se está mostrando acá. ¿Sí? ¿Dónde era que estaba? Acá era que estaba. Aquí. Entonces, fíjense cómo ha clasificado. Y si nos vamos un poquito más abajo, porque me interesa encontrar aquí hay un error. Miren. Originalmente, por ejemplo, en la fila 14, el dato original es una clase setosa y la computadora la técnica esta la ha clasificado como versicolor. Entonces, miren, aquí hay un error, ¿no? Entonces, en cada uno de estos algoritmos, por eso es que el otro proceso, y eso es tema realmente para una semana más, ¿no?, es justamente evaluar, a eso le llama el accuracy, ¿no? O sea, la exactitud de mi modelo. Entonces, hay que medir también eso, pero eso ya es un tema aparte, ¿no? Cómo generar un buen modelo. Entonces, bueno, esto ya lo explicamos otro día, pero en este momento lo que se hace es esta tabla acá que se llama matriz de confusión, que no lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero quiero que vean que en este momento el modelo que hemos generado me bota una exactitud de 8.84, o sea, 84% es su exactitud. ¿Podemos mejorar eso? Sí, ahí vienen las pruebas. Por ejemplo, cámbienle, en vez de 3, póngale 7, para ver si mejora el accuracy, la exactitud. ¿Ya? Entonces,
ustedes pueden generar en su casa, pues, jueguen con esto, con este algoritmo, no tengan miedo, ¿no? No van a dañar la máquina y cójanle un poquito de confianza, ¿no? Peor aún en este feriado, no vale la pena que... Es un código bastante pequeñito, ¿ya? Bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, la verdad, voy a apagar también aquí la grabación. He saltado un poquito el tiempo, pero valió la pena la explicación, ¿no? Bien, voy a quitar la grabación. Listo.